Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina, donde no nos gusta hablar ni del presente ni del futuro. Nos gusta enfocarnos en el pasado, conectar con el pasado, no para extrapolar, pero sí para tener una mirada un poco más robusta de lo que está pasando desde el pasado. Y hoy tengo un gran honor de tener como invitado a Pablo Berchunov. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que cuando arranqué con este podcast me imaginaba esta entrevista, así que estoy muy, muy contento, muy emocionado. Y Pablo, usted es, licenciado en Economía, historiador, escritor, ha escrito innumerables libros, profesor emérito de una Universidad Torcuato Di Tella, ha tenido participación en el equipo económico de Raúl Alfonsín. Eso en los libros, ¿usted cómo se define? Antes que nada, digamos también que participé en la gestión del presidente de la Rúa. Okay. Y digo esto para que quede claro que yo soy corresponsable de una hiperinflación y de una hiperdeflación. Bien. ¿No? Y todavía hablo. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Usted cómo se define? Como Pablo Berchunov, historiador de la política económica, lo cual quiere decir un historiador de la política, porque siempre entiendo la política económica no como un deber ser que sale de los textos, sino como un ingrediente más de una política que dirige, que conduce el presidente, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo a caballo entre la historia y la política. Y en los últimos tiempos cada vez más inclinado a la historia política que a la historia económica, que a la historia, incluso que a la historia de la política económica, ¿no? Muy bien. Siempre... Y periodista. Y periodista. Eso está en mi corazón todo el tiempo. Periodista, un hombre muy bueno con las palabras. No. Yo trabajé de periodista 10 años. No sabía. Desde que terminé el colegio secundario, a los pocos meses empecé a hacer periodismo y dejé de hacer periodismo en el mismo momento en que terminé la facultad. ¿Usted mientras era periodista ya sabía que se iba a inclinar para la historia? No, para nada. Para nada. Solo que hay un punto de contacto entre el historiador y el periodista, ¿no? El periodista es un historiador con menos fuentes. Sí. Un historiador del presente con pocas fuentes. ¿Qué fue lo que le hizo hacer el clic hacia la historia? Yo diría que lo principal es mi cobardía frente al presente y mi cobardía frente al futuro. Vos dijiste hace un rato que la historia robustece lo que decimos del presente. Yo estoy completamente en desacuerdo. Okay. Creo que la historia sirve para bastante poco. A mí me divierte mucho. Sí, da una... La historia tiene un contenido evocativo para mirar el presente. Sirve en ese sentido para mirar el presente. Pero en general se cree que la historia es un ingrediente fundamental, y que lo creen gente muy importante, que es un ingrediente fundamental para entender el presente. Justo estaba leyendo un artículo de Gentile ayer sobre el fascismo, en donde él decía que lo más importante para un historiador es encontrar la diferencia entre el presente y el pasado, no la semejanza entre el presente y el pasado. Y yo me identifico mucho con esa idea de Gentile, que no es una idea muy común. Sí, es verdad. La gente suele intentar igualito. Extrapolar. La palabra que une lo histórico con el presente es igualito. Sí. Bueno. Sí. Pablo, siempre para romper el hielo... Pero como no rompí el hielo ya. No, sí, pero bueno, yo lo tengo que romper. Yo todavía no lo rompí.
Siempre arranco preguntando ¿cuándo se jodió Argentina? Que suele ser una respuesta compleja, porque no hay un momento en particular que se quiebra. Muchos dicen es una sumatoria de situaciones que fueron llevando de un lugar a otro, pero hay unos sospechosos de siempre que salen a la luz. La crisis del 30 es importante. Muchos hablan también de la primera presidencia de Perón, donde se le empieza a dar más foco a la justicia social por sobre el comportamiento fiscal. Rodrigazo, como hay un momento en donde la falta de camino económico se cruza con la falta de camino político. Crisis del 2001. Eh, ¿Cuál es el momento? Siempre hay uno que a uno lo identifica como que, uy, qué lástima esto que pasó acá, ¿no? En esa melancolía, y, uy, qué lástima que acá en vez de ir para la derecha fuimos para la izquierda. ¿Cuál es ese momento para usted? A ver, primero quiero decirte algo sobre la pregunta. Ok. A mí la pregunta me irrita profundamente. Eh, Primero porque no tiene, digo, es una pregunta sacada de Vargas Llosa y Vargas Llosa estaba hablando de una cosa completamente distinta. Y te diría que decir cuándo se jodió la Argentina como pregunta es en realidad un acto de soberbia, Ok. porque no entiendo muy bien por qué habríamos de ser distinto a lo que somos. Ahora, de todas maneras, haciendo un esfuerzo por meterme en la pregunta, que no te estoy criticando a vos, estoy hablando Sí, está de perfecto. la popularidad de la pregunta. Mi respuesta sintética es: la Argentina se jodió varias veces y se recuperó varias veces. Esto es que yo te diría que lo que explica más a la Argentina es la volatilidad más la volatilidad que la declinación monótona. Yo no creo en la declinación monótona de la Argentina. Y creo que ninguno de nosotros de verdad lo creemos, porque cada tanto reaparece una esperanza y creemos en esa Mm. esperanza. Y más todavía, la realidad nos da motivos para creer en esa esperanza cada vez. Así que yo podría ser una especie de réplica entre momentos de desazón argentino, ciclo de la ilusión y el desencanto, digamos. Sí. Esa idea a mí me gusta más, la idea de un ciclo de esperanza y desilusión, de esperanza y desesperanza. Pero hay momentos que, fuera de cómo se vivieron, mirado con la distancia del historiador, dejaron marcas muy fuertes. Déjame que te diga algunas. La primera de todas es las guerras civiles. Quiero decir, yo podría decir 1820, 1870 o 1880, o podría decir 1810, 1880, entrando en la línea provocativa de que la guerra de la independencia fue una guerra civil. Si decimos eso, decimos 1810, 1880. ¿Por qué digo yo que dejó una marca muy importante? Porque es la marca de la demora. Mm. ¿Eh? Las guerras civiles implicaron que nosotros llegáramos a las aspiraciones norteamericanas, a ver, déjame hacer la cuenta, 80 años después de Alexander Hamilton en Estados Unidos. Eso fue una demora que marcó a varias generaciones. Una demora que, por ser demora, generó después una prisa. Yo de vez en cuando pienso que una parte del libro, El ciclo de la ilusión y el desencanto, debería llamarse El ciclo de las demoras y las prisas. Para mí es una marca muy importante, ¿Por qué la piensa que marca de se la demoró? demora, ¿eh? ¿Por qué piensa que demoramos tanto más que Estados Unidos en resolver Porque conflictos? Estados Unidos no tiene un ciclo permanente de guerras civiles, tiene básicamente la guerra de secesión, Y y no más. corta, fuerte y corta. Fuerte y corta, incluso hiperinflacionaria y corta. Hiperinflacionaria para la moneda del sur, digamos, ¿no? Pero hiperinflacionaria y corta. Para nosotros fue una especie de
es de escena permanente. Hay que leer al General Paz. Digo, hay que leer las memorias del General Paz porque creo que enseñan mucho, porque además él fue un protagonista de esas guerras y en esas memorias dice mucho. Por ejemplo, dice, refiriéndose a los federales, refiriéndose a las montoneras, ¿no? A ver, uno dice federales y en realidad hubo guerras civiles también entre los propios unitarios. Es un barullo extraordinario y ese barullo es el origen de una demora. Y él dice, refiriéndose al otro, al adversario, que tenía una ventaja muy grande sobre los unitarios, sobre él sobre todo, y era la característica central de los ejércitos montoneros era el entusiasmo, y nosotros no teníamos ese entusiasmo. Entonces nosotros llegamos a 1880 con la idea de las clases dirigentes de que había que recuperar el tiempo perdido. Y si uno sigue la historia del 80 al 14 o del 80 al 30, lo que uno quiera elegir como un punto final, porque ahí hay un largo debate, efectivamente se nota la prisa, se percibe la prisa, digamos, ¿no? Muy entendible, quiero decir, ¿no? Para una clase dirigente que creía de la Argentina mucho más que lo que la Argentina era. Ese es un primer punto que yo creo que hay que destacar. El segundo punto que hay que destacar, aunque en el mismo momento no se lo comprendía del todo, es no tanto la crisis del 30, sino la declinación de Inglaterra, que me parece más importante para entender la Argentina que la crisis del 30. Quiero decir que si la declinación de Inglaterra hubiera ocurrido, y creo que hubiera ocurrido, con independencia de la crisis del 30, lo que importa es la declinación de nuestro principal cliente, el que nos compraba lo que nosotros podíamos vender. Y eso es una... Contra la suba de nuestro principal competidor. Contra, efectivamente, el ascenso a la hegemonía imperial, llamémoslo así, de un, no sé si el principal, pero un competidor al cual íbamos y le decíamos, ¿qué te puedo vender? Un poco como hoy. ¿Qué te puedo vender? Y vos no me podés vender nada. Y Argentina entonces, con independencia de los errores de política económica o de los aciertos de política económica ocurridos desde entonces, cargó con esa cruz. La contracara de esa cruz es 2001. ¿Por qué digo la contracara? Porque no me estoy refiriendo a 2001 como la crisis de la que hablamos todo el tiempo, sino como el nacimiento de una oportunidad, que fue el ingreso de China al mercado, al comercio internacional, y la aparición entonces de una nueva Inglaterra, entendido no como se le entendía en otras épocas, sino como alguien poderoso, dinámico, que crece y que nos compra. Quiere decir que desde 2001 en adelante nosotros vivimos una historia a la que la vieja Inglaterra sirve como evocación. Es muy distinto en muchos aspectos, pero recuperamos algo ahí. Y a mí me parece muy importante decir que recuperamos algo, porque al mismo tiempo entramos en una zona de crisis política y económica desde 2010, 2011, 2013, si querés, adelante, muy potente que nos acompaña todavía. A mí me enseñó mucho esa crisis, porque me hizo abandonar totalmente el estructuralismo al que yo ya estaba abandonando. ¿Por qué lo abandono con eso? Porque quería decir que tener compradores y poder exportar no era condición suficiente para crecer e incluir. Y para mí fue no te digo como un shock, porque no fue exactamente un shock, porque yo ya venía saliendo de las ideas estructuralistas. Pero me sigue costando entender cómo la Argentina entró en una zona de desilusión, en una zona de pantano, de desencanto,
exactamente poco después de haber ingresado en esa nueva época de comercio con China, de la Nueva Inglaterra. Vos mencionaste algunas otras cosas. No mencionaste, por ejemplo, a Sebastián Mazuca, que dice que el problema principal de la Argentina es cómo se conformó su Estado. Y su Estado se conformó con un federalismo desigual en donde las provincias del norte, que además dominan el Senado, y eso tiene que ver algo con el peronismo, que dominan el Senado, son muy atrasadas respecto a las provincias del litoral y particularmente en la historia argentina respecto a la provincia de Buenos Aires. Y que ese choque es para Sebastián Mazuca el conflicto principal que ata a la Argentina. Estoy diciendo, para él, causa detonante de una cosa continua, ¿no? De decadencia continua o de dificultad continua para crecer y para incluir. Sí mencionaste, en cambio, al peronismo como problema. Dijiste la primera presidencia de Perón. Peronismo, dijiste. Yo estoy dispuesto a aceptar eso, aunque algunos amigos míos me dicen que yo soy bastante peronista, cosa que yo niego rotundamente. Yo estoy dispuesto a aceptar el problema que emergió con el peronismo, pero nunca lo conectaría con demandas de justicia social desmesuradas y, al satisfacerlas, generar un problema con el crecimiento. Yo mismo escribí esa idea junto con Martín Rampetti. Y sin embargo no creo que sea el problema central del peronismo, porque eso se puede superar. El mismo Sebastián Mazuca dice que si los problemas son de distribución cuantitativa del ingreso, es cuestión de negociar, dame un poco más, te doy un poco menos y resolvemos el problema. Y tiene razón Sebastián. El problema en todo caso del peronismo, que se continuó después, es la constitución de un Estado con un predominio de las corporaciones, con una inserción dominante del corporativismo muy fuerte. Entonces, el problema me parece más que es el corporativismo que el peronismo como movimiento justiciero. ¿Y qué tiene que ver el corporativismo con el peronismo? ¿Cómo lo vincula? Bueno, porque yo creo que el peronismo nace en el momento en que el corporativismo en el mundo, y cuando digo en el mundo no estoy diciendo solamente en Europa, no estoy diciendo solamente Mussolini, Hitler y compañía, sino que estoy diciendo también en buena parte Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Entonces, Perón llega al gobierno en el mismo momento que el corporativismo está empezando a ponerse en cuestión en el mundo entero. No digo que desaparece en un instante, ni mucho menos, pero empieza a ponerse en cuestión en el mundo entero, y la Argentina vive con la carga de un sobrecorporativismo respecto a lo que sería normal. Uno no puede pensar en una sociedad sin sindicatos o sin centrales empresarias, pero el rol que juegan en la definición de políticas públicas es mayor que en muchos otros países del mundo. Le hago una pregunta, porque ahí metiéndonos con el peronismo, uno cuando estudia Perón tiene tantas caras que es muy difícil definirlo. O sea, es sorprendente cómo nace de un golpe de Estado que estaba apuntalando a seguir, a liderar una Argentina en una Segunda Guerra Mundial ganada por el nazismo, y de ahí nace una relación con los sindicatos, donde las banderas de justicia social, soberanía, y a su vez también es el mismo líder que trae a López Rega, el mismo líder que busca alianzas con Estados Unidos al final de su segunda presidencia. Entonces uno ve un Perón como que tiene muchísimas caras. Ahora, las tres posturas, banderas del peronismo, soberanía política, independencia económica y justicia social,
que quizás se pueden entender desde el 46, Ujú. después de una Segunda Guerra Mundial, después de la crisis del 29, perduran hasta el día de hoy. ¿Por qué es eso? Porque, y le hago un último comentario, a mí me gusta mucho, quizás es un tema estructuralista, peco estructuralista, pero me gusta mucho mirar al costado, ¿no? Y uno mira al hermano mayor, a Brasil, y ve la experiencia de Vargas ahí dando vueltas y más o menos comparable con... Ahora, el varguismo no es el peronismo. El varguismo no es el peronismo porque la sociedad brasileña no es la sociedad argentina. Ahí va. Entonces, Porque si no hubiera sido igual. las posturas tan inflexibles del peronismo, ¿son producto de la sociedad? ¿Son porque nosotros somos inflexibles? No todo. ¿Producto de qué es? Vos avisaste muy bien cuando hacías la pregunta de que tenés tu corazoncito estructuralista, Sí, efectivamente. sí. Y en la forma en que terminás la pregunta, claramente lo tenés. Sí. Pero fíjate que hay mucho de contingente ahí, ¿no? Por ejemplo, déjame jugar con la idea de la contingencia, de lo inesperado, de que si las cosas hubieran ocurrido 10 días antes hubieran sido distintas, o 2 años antes. Cuando hablé de la demora, la demora y la prisa, un poco puse eso como, ¿no? Es una sociedad entusiasta. No cabe ninguna duda de que eso es importante, ¿no? Eso Juan Carlos Torre lo insiste muchísimo sobre el carácter. Es una explicación de naturaleza sociológica, muy alejada de la economía y bastante alejada de la historia. Él más bien tiende a ver el entusiasmo. Entusiasmo, que es la palabra, fíjate, que el general Roca usa para las montoneras. ¿Por qué podían con nosotros? Porque en la guerra tenían entusiasmo, ¿no? Ese entusiasmo es un entusiasmo de la sociedad entera. De pronto declina, pero hay que ser un poquito, hay que sospechar de la declinación de eso. Tulio Alperín escribió La larga agonía de la Argentina peronista creyendo que ese entusiasmo se había acabado porque esa sociedad se había acabado. Y sin embargo, aquí estuvo durante mucho tiempo más y ahora tenemos otra oportunidad para decir agonía de la Argentina peronista y probablemente volvamos a equivocarnos, ¿no? No me acuerdo. ¿En qué estábamos? No, que ¿por qué la explicación de por qué con un líder tan indiferente, que va y viene? Es un líder muy versátil. Muy versátil, un político muy diestro que puede representar varias caras. Ahora, nosotros como pueblo, y nosotros digo todos porque, sobre todo en democracia, nosotros votamos a los que nos lideran, parecemos ser una población bastante inflexible con esas banderas que en el 46 las entiendo, pero en el 2020 no las entiendo. ¿No te estás salteando algo? ¿Qué me estoy salteando? A Menem. Déjame seguir. Sí. Déjame seguir. Si vos, si contáramos una historia, como recién lo intentaste aviesamente, si contáramos una historia donde está Perón y después están Néstor y Cristina, vos tenés razón, completamente. Pero yo no puedo decir que Menem no fue peronista. Tiene la base social del peronismo, tiene el estilo de conducción política del peronismo y sin embargo no tiene las políticas económicas y sociales del peronismo. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos afuera del peronismo? Hay muchos peronistas que quieren ponerlo afuera y no se lo puede poner afuera. No se lo puede poner afuera porque creer que el peronismo es solo una política económica y social, me parece que es un error que, por ejemplo, se puede ver en el último momento del primer gobierno de Perón, quiero decir, entre el 52 y el 55, cuando Perón es un ajustador y un desarrollista. Es el preludio de Frondizi, es el acuerdo con la Standard Oil para explotar el petróleo, ofreciéndole lo que hoy llamaríamos un RIGI, ¿no? ¿Cómo se llama el RIGI? Sí, sí. Bueno, RIGI, ¿me entendés? ¿Me entendés? Y es tan notable ese momento de Perón
que en el derrocamiento, en el golpe de Estado que derroca Perón, todos los partidos políticos, todos, incluidos los partidos conservadores, el Partido Conservador, dice que lo primero que hay que hacer es romper con el acuerdo con la California. Se colocan la Frondizi clase era política, la bandera, ¿no? También de eso. por ejemplo Frondizi, pero también los conservadores, la clase política argentina estaba en contra del pro-norteamericanismo del último Perón. Quiere decir, no solamente entonces hablemos de Menem, hablemos también del último Perón, que quiso corregir lo que él creyó que eran los excesos de su política igualitarista. Entonces yo lo que quiero decirte es, el peronismo es un estilo de conducción, no es una cierta política económica. Ahora, le hago una pregunta para la comparación Menem con Perón y los Kirchner también, si los metemos ahí adentro. Yo veo como que en general, y los gobiernos peronistas tienen algunas características de conducción que son comparables. Hay un sesgo de autoritarismo. ¿En Perón? En Perón, en Cristina, en Néstor. Definitivamente. Hay un sesgo de agrietamiento, ellos contra nosotros. Bueno, estás metiéndote en Honduras, ¿eh? Hay un sesgo de populismo, ¿no? O sea, tratar de... Y cuando uno estudia Menem, que no digo que no sea peronista, digo que es peronista, pero yo veo un desagrietador ahí. Es como que el perdón a los militares y montoneros. La unificación del peronismo cuando le gana Cafiero. Veo rasgos que me cuesta identificarlos con la conducción política. O sea, veo más un unificador que un separatista. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Totalmente tiene sentido para mí. Yo cuando hablo yo acabo de escribir un libro sobre la caída de Irigoyen, que en realidad no es un libro sobre la caída de Irigoyen estrictamente, sino que es un libro, no sé si después hablaremos de eso, que es un libro sobre la experiencia frustrada de la ley Sáenz Peña. Sí. Y la idea que inspira ese libro es una idea de que, como casi todas las ideas entre los historiadores, sale de Tulio Alperindongui, que es la idea de guerra civil larvada, o de, a ver cómo lo decía Tulio, decía negación recíproca de legitimidad. Argentina es un país muy intenso en la negación recíproca de legitimidad. Y toda esa experiencia, la experiencia de este último libro, es la experiencia de la negación recíproca de legitimidad en una contingencia política en donde aquellos que llevaron adelante la reforma estaban seguros de que iban a ganar y perdieron, y al perder se quedaron con la sangre en el ojo, y aquellos que ganaron creyeron que el triunfo no había sido suficiente y tenían que seguir adelante. Sí. Quiere decir, entonces, que la idea de república perdida que nos entusiasmó a algunos, no a mí particularmente, que entusiasmó a algunos en 1983, es una idea equivocada, porque no hubo una república verdaderamente entre el 16 y el 30. La república, la única experiencia republicana democrática que tenemos los argentinos es la que nace en el 83 y termina en el 2003. Y con esto te estoy dando la razón, porque después lo que viene es una experiencia que busca reflotar no solamente las políticas ahora anacrónicas del peronismo de los 40 y los 50, sino también el autoritarismo. No le salió. A Néstor y Cristina no le salió del todo, pero los gestos son todo el tiempo gestos de la representación del pueblo. Si nosotros somos, como Irigoyen, la representación del pueblo entero,
Entonces no podemos entregar el gobierno. Solo lo entregan porque no tienen más remedio. En cambio, vos te corres un rato antes y mirás a Alfonsín y a Menem y la relación que entablan, y es la relación de una república democrática. De Alfonsín no tengo que, digo, es obvio, y además en buena medida se debe a su debilidad rápida, ¿no? Sí. Todo aquel líder político que tiene aspiraciones de caudillo y las pierde, se vuelve un demócrata. Además, él era un demócrata. Sí. Quiero decir, ¿en qué sentido era un demócrata? Era un demócrata en el sentido de que estaba dispuesto a autolimitarse. Y fíjate que Menem también, y te voy a dar el ejemplo que a mí más me conmueve en Menem, que no es exactamente los que vos diste, sino otro, que es cómo llega la reforma constitucional, que le da a él un nuevo mandato, que le da la reelección. En el momento en que él se lanza, que se lanza desde el primer día, digamos, con la idea de la reelección, lo que tiene en mente es que va a poder juntar los votos que había juntado Perón en el 49. ¿Cómo? Dividiendo al radicalismo. Lo estaba logrando en 1993, lo estaba logrando. Quiero decir, la mayor parte de los gobernadores radicales lo único que querían era ser reelegidos, y para eso entregaban la reelección del presidente. Entonces, para Alfonsín, casi que no fue la concesión a la reelección era inevitable. Y lo que hizo fue un canje en donde él puso el contenido de la reforma constitucional en un sentido más doctrinario, si querés. Pero a mí lo que más me importa es ese Menem que, pudiendo haber hecho el 49, decidió hacer un acuerdo con Alfonsín. Decidió, yo no voy a ir yo no le voy a extirpar a los gobernadores reeleccionistas al radicalismo. Yo voy a negociar con Alfonsín y vamos a hacerlo juntos. Él con su objetivo, Alfonsín con el suyo. Entonces, lo que quiero decirte es que vivimos en la Argentina 20 años de república verdadera. Como, insisto, no lo habíamos vivido desde la ley Sáenz Peña hasta la caída de Irigoyen. Puedo ser un poquito estructuralista, un poquito. Vos podés ser todo lo que quieras, si yo lo fui toda la vida. ¿Qué tiene que ver Cavallo con eso? Que con esto me refiero a... ¿Te referís a la actitud de Menem? Estabilidad económica desde el 91 hasta el 2001, sí. Que daba mucho sustento a un continuamiento. A la idea de reelección. Sí. Sí, no, tiene el éxito del plan de estabilización es el fundamento que le permite a Menem pensar en la reelección. Yo diría que algo más que eso, ¿no? Fue la estabilidad y fue la idea de reforma económica. Porque idea de estabilización tuvimos muchas en la Argentina. Desde el propio Perón con Gómez Morales en el 72, por ejemplo, ¿no? Correcto. Krieger-Bacena con Onganía, por ejemplo. Sí. Menem es estabilidad y reforma económica, con un cierto contenido en donde ahí sí es peronista hasta el tuétano, que es yo lo llamo un neoliberalismo corporativista. Porque lo que hace es negociar todo el tiempo con las grandes corporaciones y darle cosas a las corporaciones, ¿no? Muy astuto. Menem es el reino de la astucia. Y sí, si vos te parás en 1997, y la reforma fue en 1994, parecía que Argentina cabalgaba en tropel al éxito, cabalgaba hacia una Argentina distinta, reformada y estabilizada. Que tenía un pecado de política económica en el programa de estabilización muy serio, que es ese símil patrón oro que fue la convertibilidad, ¿no? Pero fueron 20 años muy interesantes, política y económicamente muy interesantes, ¿no? Que se terminaron con el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo es el regreso anacrónico a las políticas de los 40 y 50
con aspiraciones como las de Perón de expandir su autoridad en el tiempo, prolongar su autoridad en yo el tiempo. intento, así como... Pingüina es maravilloso. Sí, maravilloso, maravilloso. Yo intento, en esa época, y esto no le va a gustar lo que voy a decir, pero aprovecho que lo tengo acá. Así como economista trato de ver el bosque, ¿no? Entonces veo que, bueno, del 45 al 70 y pico, proceso de industrialización, donde Argentina quizás no tenía las ventajas competitivas que tenía con el agro. Pero después entra la época neoliberal, donde tenemos crisis del petróleo, esta inflación, apertura de capitales, Hayek, Friedman, etc. Y empiezo a ver muchas similitudes entre, vamos a poner, Argentina y el hermano mayor, en donde uno ve en los 70 crisis de deuda, tanto en Argentina como en Brasil. En los 80, planes de estabilización en democracia, tanto en Argentina como en Brasil. En medio de la crisis de deuda. En medio de la crisis de deuda, pero en una democracia naciente, tanto en Argentina como en Brasil. Plan Austral en Argentina con Alfonsín. El plan Cruzeiro se llamaba en Brasil. Y a partir de los 90... Plan Cruzado. Plan Cruzado, perdón. A partir de los 90, caída del muro de Berlín, democracias más establecidas y planes de estabilización exitosos. Plan real y plan de convertibilidad. El real duró. La bueno, convertibilidad... Bueno. Y uno ve, y yo digo, bueno, o sea, podemos hablar un poco de Alfonsín como el padre de la democracia, pero también fue, y acá soy un poco desafiante, fue el presidente durante el proceso democrático en Latinoamérica. Menem como el gran estabilizador junto a Cavallo, pero bueno, del otro lado también había una estabilidad. Lo que veo es que después las salidas son con más problemas o menos problemas. La del 2001 fue mucho más catastrófica y traumática que la crisis del Plan Real en el 99. Pero ambos países quedaron perfectos para lo que usted dice, la entrada de China y el boom de los commodities en el 2000. Tal es así que en el año 2005, después de la renegociación de la deuda de La Baña con Néstor, y bueno, Prat-Gay en el Banco Central, etc., Brasil y Argentina tienen el mismo tipo de cambio, el mismo riesgo país. ¿Está muy mal reducir de forma tan estructuralista todo el proceso neoliberal? Porque a mí lo que me pasa es que digo, bueno, no hay mucho para analizar ahí, ¿no? Menem, Alfonsín, del otro lado pasaba lo mismo. ¿Cuán endógeno fue el proceso, digamos, neoliberal? Desde el 2005 para adelante se empezaron a separar los caminos. Ahí sí es como que el análisis es más por país. ¿Tiene sentido ese análisis? Es muy... Sí, tiene sentido si colocamos lo contingente con el mismo nivel de importancia que lo estructural o lo tendencial. Quiero decir, vos contaste una historia de tendencias. Sí. Y tenés razón. Está bien. Todos los gatos son pardos. Digo, es lo de siempre. O todos los gatos son pardos o miramos con detalle a los gatos. Y entonces los gatos dejan de ser todos pardos. Por eso los economistas usan Funes y el Memorioso con Borges. Tanto entusiasmo, ¿no? Sí. De paso te diré que los economistas casi es lo único que han leído de Borges. Viene muy bien, viene muy bien. Funes el Memorioso le viene extraordinario a los economistas. Pero fíjate que vos mismo marcás que a partir de un momento las cosas sigamos con Borges, los senderos se bifurcan, sí. ¿No?
Y la pregunta acerca de por qué se bifurcan es una pregunta muy importante para la cual yo no tengo todavía una respuesta clara. Yo por ahí inventé una respuesta que podría conectarse un poco con cuestiones estructurales. Déjame balbucear la idea. La idea sería la siguiente. Es una idea muy hiperracionalista, como a mí me gusta. Después lo abandono, por eso hablo de lo contingente. Pero yo necesito partir de una idea racional para luego ponerla en cuestión, ¿no? Entonces, yo quiero quiero colocar lo que todo el mundo se enoja conmigo, que es colocarle una racionalidad al desbarajuste kirchnerista. Sí. Más allá de la cuestión de las tendencias autoritarias. Yo creo que lo que le pasó a los Kirchner fue que la herencia que venía de los 80 y se profundizó en los 90 de ocaso de la clase obrera formal y nacimiento del mundo de la informalidad, los obligó. Es muy interesante visto así. El kirchnerismo es un intento de volver a los 40 y los 50 para los trabajadores formales, pero como hay una inmensa cantidad de trabajadores informales que no se van a jubilar, tenemos que construir un peronismo también para ellos. El problema es que el peronismo de los 40 y 50 más el peronismo para los nuevos informales da lo que Miguel Bain llamaba el macrocidio, es decir, un vuelo hacia la locura macroeconómica. Queriendo satisfacer con el estilo peronista de los 40 las demandas de lo que estaba fragmentado, el gasto público se fue a las nubes y el desequilibrio fiscal terminó liquidando la moneda, diría yo, ¿no? Sí. A la moneda la liquidamos varias veces a lo largo de nuestra historia, pero en todo caso, esta vez la volvimos a liquidar. No, pero esta, en términos relativos, es la que más duele, porque es la única moneda. Porque es la última. No, y también porque en los países vecinos, a mí lo que más me duele es que Uruguay no tiene inflación. Pero vos escuchaste lo que yo dije. Yo dije que entiendo las razones del kirchnerismo. Vos tenés que decir algo acá. Tenés que decir, no me crees nada. Si vos me crees, estoy en un problema. Quiero decir, digo, si yo le voy a contar esta historia a Cristina Kirchner probablemente me condecora, porque le doy una razón de ser, que se parece a la razón de ser cuando ella va desesperada a criticarlo a Alberto Fernández porque los trabajadores formales se están volviendo pobres. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Fue interesantísimo. Sí. Sí. Interesantísimo. Es la reacción peronista de los 50. Nosotros no podemos ser un movimiento que conviva con el trabajo, con el asalariado formal pobre. Sí. Es decir, le tocó a Cristina, a Néstor y Cristina les tocó, por un lado, una buena época, China, y la herencia del ajuste de la salida de la convertibilidad, y por otro lado, una mala época, y es que la sociedad es una sociedad muy fragmentada, muy destruida, y ellos quieren, sin embargo, elevar el nivel de igualitarismo y con al nivel de Perón y con herramientas de Perón, que es lo más grave. Sí. ¿No? Pasemos un poquito, me interesa mucho porque le voy a hacer una pregunta del pasado que después voy a extrapolar. Pero en su último libro, La imposible República Verdadera, es un tema muy interesante porque yo creo que elige el momento adecuado como para ponerlo, que es durante las primeras presidencias radicales. Que ahí un poco lo que pasaba es, hay una democracia de masas naciente que choca con la idea de república, como usted dice, la ley Sáenz Peña. Y se genera como una tensión ahí.
que nos va a acompañar toda la vida entre la democracia de masas y La República. la república, ¿no? Y mi pregunta es, porque ahí obviamente cuando uno revisa esas tensiones, lo primero que sale es, bueno, tenemos un líder autoritario como Irigoyen, ¿no? Un caudillo. Un caudillo. La primera pregunta es esa, en esa tensión, democracia, república, que arranca en las primeras presidencias de la Unión Cívica Radical, ¿qué rol tiene el líder? Primero déjame aclarar un par de cosas sobre el libro, porque el libro leído hoy parece que estuviera hablando del presente en cierto sentido. Es lo que está bueno. Y la verdad que yo escribí ese libro, te voy a decir para qué escribí ese libro, o qué me llevó a escribir ese libro. Siempre le desconfié a la idea de que se había perdido una república. Entonces quería investigarlo eso. Quería indagar sobre eso. Pero segundo, que es mucho más importante en mi vida personal, porque yo quería pelearme con mi gran amigo, mi íntimo amigo, mi hermano mayor Juan Carlos Portantiero, que había instalado junto con Murmis la idea de que la democracia, y como muchos otros, de que la democracia de masas y los problemas de la democracia de masas habían nacido con el peronismo. Y yo, no señor, nacieron antes. Y yo lo coloco en 1916 y quizá haya que colocarlo todavía antes. ¿Y por qué digo que habría que colocarlo antes todavía? Porque la tensión entre república y democracia es una tensión permanente en el mundo. En el mundo. Es una tensión del mundo griego, quiero decir. La idea de que república y democracia no se llevan del todo bien es una idea que está en el balazo a Lincoln en 1865. Lincoln era la democracia y hay un tipo que dice, yo a eso le voy a pegar un tiro. Sí. Quiere decir que yo estoy hablando de un... Obviamente no me iba a meter a pasados remotos no argentinos, pero quiero decir, esa tensión que instaló, la verbalizó y la escribió Alberdi en las bases y un poquito antes también, está en el mundo entero, en el mundo y en el mundo moderno sin parar. Y hoy estamos viviendo todo el tiempo y yo diría, el mundo en ese sentido se ha argentinizado mucho. Digo, la tensión entre república y democracia la ves en Europa y la ves en Estados Unidos, la ves en Brasil, la ves en cualquier... La excepcionalidad argentina en ese sentido ha desaparecido por completo. ¿Ah? Pero yo veo que cuando uno ve que la tensión esa empieza a manifestarse, mi pregunta es, bueno, uno ve que volvemos a los líderes agrietadores, ¿no? A mí lo que me pasa con la historia es que Argentina siento como que es más historia de líderes que historia de procesos, ¿no? Entonces es más importante Perón que la época del 40 el 45 al 55. Es más importante Irigoyen. Hablamos de los Kirchner. Entonces, cuando reviso a estos personajes, lo que veo es, hay similitudes, esto que veníamos hablando, similitudes agrietadoras, ¿no? Similitudes de buscar un oponente, similitudes de autoritarismo. ¿Son causa o consecuencia de esa tensión el surgimiento de estos líderes? Esa es mi pregunta. En Argentina ese conflicto entre república y democracia es un conflicto muy intenso, efectivamente. No me gusta la idea de líderes agrietadores porque no termina de capturar, desde mi punto de vista, aquello que ellos veían de sí mismos. ¿Qué era Irigoyen? ¿Cómo se veía a sí mismo Irigoyen? Se veía como la encarnación del pueblo entero, no como un partido político.
Quiero decir, se veía como un movimiento. Sí. Y por lo tanto no podía dar lugar al otro, ¿no? Negación recíproca de la legitimidad, ¿no? No podía aceptar al otro, porque el otro era lo antinacional y lo antipopular. Eso es lo que no nació con Perón, nació con Irigoyen, y si uno rastrea, podemos llegar a Rosas y llegar a conclusiones parecidas en ambos sentidos, ¿no? Yo diría que si vos le hubieras dicho a Irigoyen no te hubiera entendido nada la palabra agrietador, pero vamos a suponer que la entiende. Si vos le decís líder agrietador a Irigoyen, Irigoyen hubiera contestado, pero mocito, ¿por qué me habla usted de eso cuando yo justamente estoy unificando a la nación bajo mi liderazgo? Yo soy un líder unificador, no un líder agrietador, porque lo otro es lo que no debe existir. Claro. ¿No? Es muy terrible, Irigoyen, y en ese sentido, visto desde tu punto de vista y el mío, es efectivamente un líder nacional, popular, democrático y autoritario. Ahora, democrático, dije, no republicano. Sí. Que tiene al lado un personaje interesantísimo para mí, no desde el punto de vista de las ideas, sino desde el punto de vista de la astucia política, que es Alvear, que es, no digo su contrario, es un intento vano de fusionar república y democracia. Correcto. Fusionar república y justicia social. Porque eso es, con la astucia, digo, de no alejarse nunca de Irigoyen, porque sabe que los votos están en Irigoyen. Ahora, nuestra historia, reconoce más a Irigoyen que a Alvear. Y somos un desastre. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Cuánto de la tensión democracia-república corresponde a los líderes y cuánto corresponde a nosotros, el pueblo? No, es una muy buena pregunta para la cual no tengo respuesta. Lo que está claro es que si vamos al comienzo de la historia y a los líderes populares de las provincias, eran muy populares. Los líderes federales eran muy populares. Digo, que encarnaban algo. A ver, en la propia idea de sistema presidencial subyace la evocación al caudillo. Digo, todo el tiempo, si a alguien le dan la presidencia con todas las herramientas que eso significa, y te volvés un caudillo. Es decir, tenés que tener un sentido de autolimitación muy fuerte en países semidesarrollados o bastante atrasados como los nuestros. Es muy difícil que no sea así. Digo, Europa eligió a Locke, ¿no? Eligió parlamentarismo contra la monarquía absoluta. Sí. Estados Unidos eligió presidencialismo, pero es una vara muy alta. Y fíjate que aún con esa vara muy alta nos apareció ese grano que es Donald Trump. A mí me divierte mucho cómo cuando uno va a cualquier lugar del mundo hoy y cuando uno iba a cualquier lugar del mundo hace unos años, la pregunta era ¿qué es el peronismo? Porque no lo entiendo. Sí. Hoy la pregunta es ¿cómo es Milei? Pero lo entienden. Claro. Porque Milei forma parte de la historia de la actualidad. Milei es parte de una internacional reaccionaria. Y entonces vos decís Meloni, Trump, Bolsonaro, Orbán. Ah, entiendo, perfecto. Lo puedo ubicar, Curiosamente, a un personaje como Milei lo podemos normalizar. Cuando la reacción instantánea que tenemos frente al personaje es decir, es una normal. Y no es una es lo más normal que hemos tenido en mucho tiempo. Lo más parecido a cosas que ocurren en el mundo, quiero decir. Correcto. Y le hago la última, Pablo. Con esta siempre cierro. En esta sociedad agrietada que ha combatido y que quizás, bueno, un poco lo que charlábamos, consecuencia de esa tensión,
son quizás algunas de las situaciones no tan buenas que nos han pasado últimamente, pero esta sociedad ha logrado un consenso que genera orgullo, que es un consenso, uno de los más importantes quizás de la historia de Latinoamérica, que fue el Nunca Más de 1985, donde como sociedad dijimos, hasta acá llegamos, esto no lo queremos más, queremos vivir en democracia, no le queremos dar lugares a los militares, y ese consenso de esta sociedad agrietada nos ha llevado por situaciones oscuras como la hiperinflación del 89, como el 2001, etc. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para un nunca más económico, para un nunca más hiperinflación, para un nunca más 50% de pobreza? Déjame empezar por la inflación, porque es lo que más cerca tenemos y a mí me parece que hay un punto muy interesante ahí. Alrededor nuestro, lo hemos dicho, todos los países resolvieron. Ahora, ¿cómo lo resolvieron? ¿Cómo resolvieron el problema de la inflación? Lo resolvieron por la imposición de un líder duro y autoritario, duro, digamos, y a veces autoritario, por ejemplo, Fujimori, o por el pacto. Y el pacto tenemos ejemplos de pacto y tenemos ejemplos de pacto. Por ejemplo, el día que Lula dijo que iba a mantener al presidente del Banco Central de Fernando Enrique Cardoso, lo que hizo fue firmar un pacto democrático estabilizador, digamos, ¿no? Muy interesante. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo puede ser en la Argentina, yo te diría lo siguiente. El último pacto que vi en serio en la Argentina, yo he mencionado el pacto de la reforma de Constitución del 94, pero si después querés tirarte para atrás, vamos a San José de Flores. Y cuando vemos a los protagonistas, déjame insistir sobre el lugar de la personalidad en la historia. Cuando veo a los protagonistas, cuando veo a Cristina de un lado y al aspirante a caudillo popular del otro, me refiero a Milei, digo, es imposible que que allí haya un pacto. Ahí ahí el estabilizador tiene que ganar. Tiene que ganar. Y puede ser que sea muy duro su triunfo, pero tiene que ganar. Y fíjate que lo interesante es que no tiene por qué llegar a Fujimori. No tiene por qué llegar a la negación de la democracia. Puede ganar simplemente e imponer un sentido común que el partido heredero de la socialdemocracia en el futuro ya no pueda negar. Eso es ganar. Ganar es, voy a decir una antigüedad, es una maniobra hegemónica. Y yo, ¿sabes qué veo en Milei? Él claramente, como todo libertario, es un dirigente político muy desconfiado de la democracia, muy desconfiado. Pero al mismo tiempo, a medida que avanza y ve la posibilidad de convertirse en un líder popular votado, es decir, refrendado electoralmente en un medio turno y después en un segundo turno, empieza ¿cómo diría?, a probar el dulce maravilloso de la popularidad traducida en votos. Lo que más espero de la Argentina es que el camino de Milei sea ese y no el otro. Pablo Garchunov, muchísimas gracias. Gracias a vos.